Hola, nuevamente les saludo con afecto y les doy la más cordial bienvenida a quienes tengan a bien nuevamente acceder a mirar y escuchar este video mensaje. Agradezco al Señor la nueva oportunidad que me concede de ser un vocero de su palabra. Su palabra es la luz que ilumina para salvación y vida eterna. Esa luz verdadera que ilumina para salvación y vida eterna es la verdad. Cuando la conocemos y obedecemos la verdad, que es la palabra de Dios, entonces podemos aspirar a nuestra salvación y por tanto a la vida eterna, si confiamos para ello en lo que el Señor Jesucristo hizo mediante su vida, su muerte en la cruz del Calvario, en la cual derramó su sangre preciosa, y también mediante su resurrección, como el Cordero de Dios enviado a este mundo. Y hoy quiero hablar con ustedes de un tema que llama mi atención. Quiero hablar del tema de las bodas. Y particularmente hablarles en base a lo que la palabra de Dios habla acerca de una boda muy especial, sublime y celestial. Comenzaré por decirles que el propósito fundamental de estar presentes en una boda como invitados adultos es el de fungir como testigos de un enlace matrimonial de una pareja formada por un hombre y una mujer. Y soy enfático en esto. Una pareja formada por un hombre y una mujer que han decidido unir sus vidas y destinos, declarando sus votos de amor mutuamente el uno para con el otro, en cada circunstancia y en toda circunstancia, no importa qué tipo de circunstancia enfrenten, hasta que la muerte los separe durante sus vidas en esta tierra, mediante un pacto celebrado ante la presencia del Creador. Por supuesto, me estoy refiriendo a una pareja que se ciñe a los principios y a los estatutos de la ley de Dios. Por otra parte, también una boda significa festejo, alegría, celebración y sana convivencia. Y finalmente, nunca puede faltar en una boda el tradicional brindis. Brindis que se hace con un poco de vino para desear que se cumplan los buenos deseos y los buenos propósitos que en su corazón, en su mente, tienen los novios, los que están contrayendo matrimonio, para que su vida matrimonial sea bendecida, prosperada por Dios en un ámbito de obediencia a Dios y por tanto de bendición, de unidad, de amor y armonía, al formar también una familia con estas características de acuerdo a la voluntad divina para todo matrimonio. Mas ahora yo quiero hablarles de una manera muy especial de una celebración de bodas muy, muy especial y sublime. Me refiero a lo que la palabra de Dios describe como las bodas del Cordero, que será un acontecimiento reservado para invitados muy especiales, es decir, para aquellos que, convencidos de su maldad y de su pecado por la obra del Espíritu Santo en ellos, toman conciencia de su naturaleza caída e inclinada a la maldad y al pecado y sus repercusiones que tienen que ver con respecto a su destino eterno. Y toman, por tanto, conciencia de que están separados de Dios y destituidos de su gloria mientras no se pongan a cuentas con Dios. Es decir, mediante no se arrepientan, pidan perdón a Dios y para ello confíen en el Cordero de Dios, mediante lo que Él hizo a través de su obra, su vida, su muerte en la cruz del Calvario y su resurrección. Y de esa manera venía a formar parte de la Iglesia de Jesucristo, para tener una celebración dichosa y sublime cuando partamos de este mundo, en aquello que la palabra de Dios describe como las bodas del Cordero. Una celebración que instaurará el gozo de formar parte de la Iglesia de Jesucristo como invitados especiales a esa celebración para instaurar la convivencia eterna al lado de Cristo y delante de Dios mismo,
en el reino de los cielos y en la gloria misma de Dios para toda la eternidad. En un ámbito espiritual, de gozo, de alegría y de dicha por toda la eternidad, donde ya no habrá llanto ni sufrimiento, sino gozo, alegría, paz y la bendición de estar viviendo la eternidad al lado de Cristo y de Dios mismo. Esas bodas del Cordero tendrán celebración en el reino de los cielos, en la presencia de Dios y de Cristo mismo. Y encuentro un significado espiritual con respecto al proceso que lleva la vid hasta convertirse en vino. Si bien el vino es un medio o un elemento que se usa como celebración para celebrar un gran acontecimiento por parte de los seres humanos, también el vino simboliza la sangre de Cristo en un sentido espiritual. Y encuentro similitud entre el proceso al que es sometida la vid para convertirse en vino con los padecimientos que tuvo el Señor Jesucristo hasta convertirse en un sentido espiritual en ese vino que es su sangre, para concedernos Dios el perdón y la limpieza de nuestros pecados y acceder a la salvación y a la vida eterna, formando parte de la Iglesia de Cristo. Este proceso de la vid hasta convertirse en vino lleva 5 etapas o procesos, que son los siguientes. Número 1, vendimia. Número 2, algo que se llama despalillado. Número 3, algo que se llama estrujado. Número 4, algo que se conoce como prensado. Y finalmente, el quinto proceso o etapa de la vid antes de convertirse en vino es algo que se conoce como maceración y fermentación. Encuentro significado espiritual en esto con respecto a la vida del Señor Jesucristo y su muerte. La vendimia, que es la primera etapa del proceso. Esto se refiere a la recolección, clasificación y selección de la vid que es apta para el vino. En un sentido espiritual, esto tiene aplicación cuando el Señor Jesucristo nos advierte en Mateo capítulo 20, versículo 16 lo siguiente, diciéndonos: así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. La segunda etapa o proceso de la vid a la que es sometida antes de convertirse en vino es algo que se conoce como despalillado, que es la separación y limpieza de restos de vegetales como hojas, ramas y restos de sarmientos para lograr la depuración y la limpieza, por tanto, del racimo de uvas antes de convertirse en vino. Y esto tiene un sentido espiritual porque el Señor Jesucristo nos dice en ese sentido en Juan, el Evangelio de Juan capítulo 15 versículos 1 y 2 lo siguiente: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Juan capítulo 15 versículos 1 y 2. La tercera fase del proceso a la que es sometida la vid antes de convertirse en vino es algo que se llama estrujado, que consiste en el aplastamiento o molienda de la vid, lo cual se hacía en tiempos antiguos, aprisionándola y machacándola por medio de los pies. En un sentido espiritual, el Señor Jesucristo también durante su vida y hasta su muerte misma fue rechazado, atacado. Se intentó incluso arrojarlo por un despeñadero tratando de adelantar su muerte, mas ya estaba establecido que aún no llegaba el tiempo de su muerte, porque su muerte tendría que ser en una cruz, en la cruz del Calvario, como lo fue, en la cual derramó su sangre. Y finalmente, previa a su muerte, fue flagelado con un látigo, fue abofeteado, escupido en su rostro, le colocaron una corona de espinas para hacer saña y mofa de él como rey de los judíos. Y finalmente terminó, sabemos,
clavado en un madero, en una cruz, en la cruz del Calvario, en la cual derramó su preciosa sangre. Él también, por tanto, así como la vid, fue estrujado. Y finalmente, el cuarto paso, antes de que la vid se convierta en vino, es algo que se conoce como prensado. Es la cuarta parte del proceso. Prensado se refiere a la presión ejercida sobre los ollejos, es decir, la película que envuelve la vid, para antes de ser aprisionada, de ser sometida a un prensado para que se extraiga de la vid su pulpa y el zumo de la vid para ser después convertida en vino. En un sentido espiritual, Poncio Pilato fue presionado por el sumo sacerdote y los miembros del Sanedrín, y de alguna manera también fue presionado para mandar al Señor Jesucristo a la muerte siendo crucificado. Poncio Pilato, siendo presionado por el sumo sacerdote y el Sanedrín, que era la parte de los líderes espirituales del pueblo judío, particularmente llamados fariseos, instigaron a Pilato a que lo mandara a la muerte, junto con una gran cantidad de presentes que también pedían a Poncio Pilato: crucifícale, crucifícale. Por tanto, entonces, de alguna manera, a través de Poncio Pilato, el Señor fue presionado para ir a la muerte. Ese es el ejemplo que encuentro de manera espiritual con respecto al prensado de la vid. Así también Cristo fue, a través de Pilato, prensado, presionado para morir en la cruz del Calvario. Finalmente, la última etapa es la maceración y fermentación de la vid antes de convertirse en vino, que significa la transformación de los azúcares del zumo de la vid en alcohol, convirtiéndose en algo que en una primera etapa se conoce como mosto, que es la base fundamental de aquello que llevará a la fermentación del vino hacia su añejamiento y desarrollo de los atributos de su calidad como vino a través del tiempo. El Señor Jesucristo advirtió a sus discípulos que ya no bebería más del fruto de la vid hasta beberlo nuevo en el reino de su Padre, seguramente con una calidad superior. Y muy probablemente al referirse ante sus discípulos de que ya no lo bebería más, sino hasta estando con ellos en el reino de su Padre, muy probablemente se refería el Señor a las bodas del Cordero. Y estas bodas del Cordero son ese lugar de celebración donde, como hijos e hijas de Dios y formando parte de la Iglesia de Jesucristo, estaremos con el Señor para instaurar esa vida para la eternidad, al lado de Cristo y por tanto al lado de Dios, en un gozo, en una dicha eterna de unidad, de amor y de armonía perfectas para toda la eternidad. En ese sentido, el Señor Jesucristo nos dice en Mateo capítulo 26, versículo 29, dice a sus discípulos así, y a través de sus discípulos a todos los que somos creyentes: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. A eso se refiere, por tanto, entonces, muy probablemente el Señor Jesucristo, que lo beberá ya no en ese momento, sino hasta que lo beba con sus escogidos, es decir, con sus discípulos, advirtiéndoles en ese momento, y para todos los que hemos nacido de nuevo y nos hemos convertido en discípulos también de Cristo y formar parte de su iglesia. Bienaventurados aquellos que, arrepentidos por tanto, suplicamos el perdón de Dios, poniendo para ello toda nuestra fe y nuestra esperanza en lo que Cristo logró pagando ese altísimo precio, derramando su sangre en la cruz. Y como Cordero de Dios, pagar el costo, insisto nuevamente,
mediante su vida, su muerte en la cruz del Calvario y mediante su resurrección. Gloria a Dios por aquellos que estamos en esa circunstancia. Que Dios les bendiga a los que oigan y tomen conciencia de este videomensaje. Que Dios les bendiga. Hasta luego.